Buenos días a todos, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Opiniones Jurídicas, nuestro primer episodio de 2026. Hoy vamos a tocar un tema muy especial porque es la investigación de 2024 de la licenciada Belkis Sáez sobre la situación jurídica de la niñez en Panamá. Para hablar de este tema, conozcamos un poco a la licenciada. Ella es especialista en Derecho de Familia y Sucesiones y tiene más de 30 años de ser profesora titular de la Universidad de Panamá, así como de ejercer la profesión de la abogacía. Hoy vamos a empezar esta investigación a raíz de ciertos bloques en la que ella desarrolló esta temática y vamos a comenzar, licenciada, por la evolución del bloque constitucional. Muy buenos días a todos. Bueno, esta fue una investigación que yo inicié y inscribí en la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de Panamá en el año 2024, porque tratamos de inscribir una investigación oral. Esta investigación de la situación jurídica de la niñez la iniciamos por el desarrollo constitucional, iniciando en 1904, con la Constitución de 1904, que no tenía temas de niñez, diría yo, porque la Constitución de 1904 en Panamá se basó en una doctrina individualista, en la cual el individuo tiene que desarrollarse por sí solo. Entonces, esa Constitución, evidentemente, con esa doctrina filosófica, no tenía por qué desarrollar normas de derechos de la niñez. Sin embargo, y a pesar de todo esto, esta Constitución establece dos principios que para mí son importantísimos. Uno, la obligatoriedad de la educación primaria, que viene en Panamá desde 1903, y la gratuidad de la educación pública. Esos fueron dos principios que se establecieron en esa Constitución. Ya para la Constitución de 1941 se van integrando al texto constitucional algunos derechos sociales, ¿verdad? Y para mí la Constitución de 1941 establece la base del derecho familiar. Lo más importante fue que eliminó la clasificación de hijos legítimos e ilegítimos, elevó a rango constitucional la libre investigación de la paternidad, tiene el concepto de patria potestad, se elevó también a rango constitucional. Entonces, la Constitución de 1941 significó un avance importantísimo en materia de derecho constitucional. Para 1946, la Constitución del 46, la verdad es que es una evolución de lo que ya tenía la Constitución de 1941. En los artículos 60, 61 y 62 se establece ese carácter intervencionista del Estado en materia de niñez y adolescencia. Y para 1972, sabemos todos que esa es una constitución de corte militarista, pero también pues, se desarrolla un capítulo dedicado a la familia. El artículo 51 habla de la patria potestad, el 56 el principio de que todos los hijos son iguales ante la ley, el 57 el de la libre investigación de la paternidad, y finalmente el artículo 59 que habla de la paternidad y maternidad responsable, que es la primera vez que en el texto constitucional se habla de este término de paternidad y maternidad responsables. Posteriormente, en 1972, han habido algunos actos reformatorios. Por ejemplo, en el 2004 hubo un tema para la cuestión del Canal de Panamá. Ahí hubo una reforma en materia de matrimonio de hecho, pero pues no tenemos más nada. En las nuevas reformas constitucionales que se están estudiando en este momento, siento yo que se necesitan muchos temas en el tema de derecho de familia. Y sobre este tema a mí me llama la atención dos cosas para los oyentes que nos escuchan o que nos pueden. Tengo dos consultas. La primera es, en la Constitución de 1941, que se eliminó esta diferencia entre hijos legítimos e ilegítimos, ¿cuál era la diferencia? O sea, quienes escuchan y no saben específicamente cuál era la diferencia, para usted, ¿cuál era la diferencia principal? No, los hijos legítimos eran los que nacían con el papá y la mamá casados, y los ilegítimos
era lo que nacían fuera del matrimonio. Eso, la verdad es que ese texto constitucional allanó un problema grave contra la niñez en Panamá. Claro, ¿y qué repercusiones tenía esto a nivel, o sea, la persona que le hacía? O sea, había un tema de que no había una sucesión igual entre los dos. O sea, ¿cuáles eran los problemas que traía que se eran antes y que vino a mejorar esta constitución? Bueno, la desigualdad, sobre todo la desigualdad entre hijos legítimos e ilegítimos. Inclusive son iguales ante la ley. Entonces, pero eso se allanó el camino en la Constitución del 41. Así fue un gran avance. Claro, claro. Y también menciona que en la de 1972 hay una paternidad responsable. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el Estado promueva esta paternidad? Bueno, es que eso fue el texto constitucional de 1972, por primera vez habla de paternidad responsable. Realmente ese es un término en el cual yo he manifestado mucho de que hay que educar a la gente sobre tener los hijos que se pueden mantener, pues, y que uno pueda apoyar, y que uno pueda atender, y que uno pueda, porque no es tener hijos por tener, sobre todo en los actuales momentos, con tantas dificultades económicas y tantas dificultades y tanto apoyo que necesitan los niños de sus padres, por las redes, por tantas cosas. Entonces, ese es el texto que por primera vez establece O habla de este término. Ajá. Un poco siguiendo la investigación que usted ha desarrollado, habla de la parte constitucional y después dice, oye, después de esto, ¿qué pasó? O sea, ¿qué se dieron cuenta para que usted decidiera hacer un desarrollo más allá de la parte constitucional? Que viene entonces un bloque más de ausencia de investigación especializada en este tema. ¿Qué pasó? Bueno, después del desarrollo constitucional, nosotros nos fuimos al desarrollo legislativo. Y lo dividimos por bloques, estableciendo un primer bloque que va desde 1903 a 1951. ¿Por qué de 1903 a 1951? Porque en 1951 se crea por primera vez la ley 24 del 51, que es la ley del Tribunal Arbitral de Menores. Antes de esa ley, pues hubo la ley 2 de 1916, que es la ley que pide el Código Civil, que todos sabemos pues que el derecho de familia estaba incluido en el Código de Familia. Pero después se da también en materia penal del acto infractor el tema de la aprobación del Código Penal en 1922. Este periodo de 1903 a 1951 se caracteriza básicamente por la inexistencia de una legislación especializada en materia de niñez en Panamá, niñez y adolescencia en Panamá. Habían las casas correccionales. En la investigación nosotros inclusive buscamos periódicos de la época para investigar cómo eran esas casas correccionales, pues eran casas muy estrictas en el tema disciplinario y dirigidas por padres de la Iglesia Católica y un tema disciplinario estricto. El segundo periodo es el que va de mí para mí, porque hay muchos autores hablando de periodos en materia de niñez y adolescencia que algunos coinciden conmigo, otros no. El segundo periodo nosotros lo ponemos de 1951 hasta la aprobación de la Ley 15 de 1990. El doctor Yanarea, que es especialista también en el tema de niñez y adolescencia, pone desde 1951 hasta 1994. Yo lo pongo hasta 1990 y le voy a explicar por qué. En el 51 se da la aprobación de la Ley 24 de 1951, es decir, el país reconoce por primera vez que necesitamos una legislación especializada, que rápidamente se fue diluyendo también porque evidentemente la sociedad va avanzando, el acto infractor también va evolucionando y quedó obsoleta la ley, pero en su momento fue un avance la ley 24 del 51, porque marca el inicio de una nueva época. Hay una legislación especializada en materia de niñez y adolescencia
Hubo muchas críticas a la ley 24 del 52, pero yo sí lo veo desde un punto de vista positivo, porque es una ley especializada. Y el tercer periodo, yo no sé si es un subperiodo o yo lo puse como un tercer periodo en la investigación, es el periodo que va de 1990 a 1994. ¿Por qué arranco del 90? Porque en el 90 se da la aprobación de la ley 15 de 1990 o Convención de los Derechos del Niño, que vino a cambiar todo el panorama en materia de niñez y adolescencia en Panamá, y impulsó la creación o la expedición del Código de Familia. La ley 15 del 90, no solo en Panamá, en muchos países del mundo, hizo un avance significativo en este tema. Pero ¿por qué yo pongo del 90 al 94? Porque estaba aprobada la ley 15 del 90, la Convención de los Derechos del Niño, pero Panamá no tenía una ley, la interna. Entonces hubo como un choque enorme y eso se ve en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, un tema importante es el tema de la pensión prenatal, que es la pensión que se da desde que la mujer queda embarazada hasta que el niño nace. Ese tema en Panamá no estaba desarrollado. Lo desarrollan por primera vez la ley 15 del 90 y evidentemente los abogados y todos empezamos a pedir pensiones prenatales, claro. Y eso fue hasta la Corte. Hubo un periodo, diría yo, del 90 al 94, de transición, de adaptación de la doctrina y también de los jueces y fiscales. Luego yo pongo desde 1994, que se da la aprobación del Código de Familia, hasta la Ley de Protección Integral, que es la ley que se despide en el 2022. Cuando se da la aprobación del Código de Familia ocurre un fenómeno muy interesante en Panamá y que yo quiero inscribir una investigación en este tema porque en esta investigación ha sido como una variable y es que en el 94, cuando se expide el Código de Familia, se da una serie de inconstitucionalidades a los artículos del Código de Familia, a pesar de que había un artículo que ya venían desde el Código Civil desde la Ley 2 de 1917, y cuando se pusieron el Código de Familia, empezó la gente a pedir las inconstitucionalidades. Entonces, yo siento que esas inconstitucionalidades debilitó mucho el Código de Familia. Sin embargo, pues, y se crearon los tribunales especializados en materia de familia y empezó una nueva época en el 94. Y la última época yo la pongo desde el 2022 en adelante, es decir, desde la aprobación de la ley de protección integral hasta hoy. ¿Por qué? Porque la ley de protección integral de niñas, niños y adolescentes es importantísima porque obliga a tener una protección desde muchos puntos de vista, ¿verdad? Hay protección administrativa, hay protección desde la Policía Nacional, hay protección desde las juntas comunales, es decir, es un cúmulo de instituciones obligadas a la protección de los derechos de niñas y adolescentes. Muy bien. Y a partir, como usted nos ha relatado, todo un proceso, ¿cómo era visto el menor desde esos entonces hasta hoy? Porque hoy hemos visto en los tribunales que hay una protección del interés superior del menor y que los jueces están orientados a que, bueno, que el menor sea la prioridad y que esto sea realmente algo bueno. Pero ¿cómo estaba orientado desde antes hasta ahora? ¿Cómo se ha hecho esa transición de 1990 a la fecha? Bueno, la verdad es que ha sido un tema difícil no solo para los jueces, sino para la doctrina. Ahora, lo que sí siento yo es que ha habido un cambio trascendental, que los jueces buscan, en primer lugar, la protección del niño. Nos ha costado un poco, pero sí siento yo que vamos todos en la misma dirección desde nuestra disciplina. Nosotros acá enseñando, los jueces aplicando, los fiscales viendo a ver cómo se integran todas las instituciones, pero sí ha habido un cambio significativo del 90 hacia acá. A raíz de todas estas modificaciones que hemos tenido y de todas las investigaciones en las que usted ha participado y ha realizado,
¿Cuál es el mayor desafío que tenemos hoy en la jurisdicción de niñez en Boston? Bueno, yo creo que hay un desafío en materia de académico, es decir, no hay maestría en el tema y ya el país está lo suficientemente desarrollado y lo suficientemente avanzado como para que los tribunales exijan especialidad al momento de tener funcionarios judiciales. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, tenemos una maestría que hemos desarrollado y la tenemos disponible para todo el público que quiera opinar, pero no la hemos podido implementar, pero sí el país requiere mayor docencia en el tema de familia y menores. Digo, eso al sistema judicial, pero a nivel de las personas, al atender a un abogado, una persona que no es especialista en este tema, al acceder a sus derechos, ¿qué necesita tener? ¿Qué necesita dar? Porque definitivamente hacer una investigación de esta envergadura la va a realizar un profesional del derecho y la va a entender. Pero ¿qué necesito saber yo hoy como persona natural que acceda al sistema judicial y que necesita realmente, porque los procesos de familia lo puedo hacer yo como persona natural sin tener una representación legal en algunos casos? Pero ¿qué tengo que hacer? Porque la verdad es que no hay tampoco una docencia a nivel escolar de que hacia dónde debo ir y cada vez más los índices de adolescentes embarazadas está creciendo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Porque estamos teniendo problemas, pero la ley tampoco está yendo hacia donde debemos ir. Bueno, fíjense que ese es uno de los problemas más graves que hemos tenido, la falta de docencia al panameño común. Por ejemplo, cuando la gente llega a mi oficina y me dice, yo hice un podcast, y tenía una cliente que ella sí me decía, yo quiero saber qué va a pasar, qué esto, qué lo otro. Entonces yo le decía, toma mi podcast, escúchalo. Entonces sí siento que falta mucha docencia, mucha investigación, mucha preparación en este tema para que la gente enfrente estos problemas desde otra perspectiva. Yo sí he visto que algunas clientes mías, cuando ven los podcasts, bajan el nivel. O sea, por ejemplo, Porque entienden. yo tenía una cliente que llegó llorando a mi oficina que le iban a quitar los niños. Y yo le decía, oye, pero no te preocupes, pero no puedo hacer docencia con ella, atenderle su caso, no puedo. Entonces le digo, escuchen mi podcast que tengo de guarda, crianza, educación y verás que... Y ella fue, ¿sabes? Bajando un poco. Entonces sí creo que si muchas personas nos dedicáramos a dar un poco más de docencia, eso va a ayudar mucho A la sociedad. a la población, al panameño común, a que tenga información veraz y que puedan manejar un poco más el estrés y el problema que significan estos casos. De hecho, yo voy a pedirle a un psiquiatra amigo que tengo que venga al programa también para que nos ayude a entender más el impacto que provoca los temas de familia. Adicional a este recorrido, pues yo he visto que usted ha hablado de la Constitución de 1941, de las leyes que hemos tenido, de la Ley de Protección Integral y de todas las modificaciones que ha sufrido la legislación a lo largo de los años. Pero hemos visto casos hoy, como el tema de enseñar, que siguen ocurriendo. ¿Por qué si hay tanta legislación en Panamá? ¿Por qué si tenemos la Convención de los Derechos del Niño? ¿Por qué si nos adherimos a tratados internacionales para proteger al menor? ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Cuál es su visión sobre este tema? Bueno, cuando yo escuché a la legisladora con el tema CENIAF, la verdad es que me dio mucha tristeza ver, porque la investigación arroja que tenemos una cantidad de legislación inmensa. Tenemos de todo, pero el problema es que falta la implementación. Es decir, nos preocupamos mucho por tener leyes y leyes y leyes, entonces la implementación y suscribir acuerdos internacionales, pero a la hora de implementar no estamos llegando. Es decir, que no estamos llegando ahí como país. Así Es un es. problema. Ok, bueno, ya tenemos un rato hablando de este tema. Por favor, si tienen alguna consulta, háganos llegar.
definitivamente podemos hablar un poco del siglo de investigación o de evolución jurídica que ha tenido este país, pues desde sus inicios hasta hoy. Así que cualquier consulta, por favor, háganos llegar. Tenemos ya un canal de Instagram, tenemos Facebook, estamos en Spotify. Y sea la vía por las que nos estén escuchando, estamos pendientes a sus consultas. Así que muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Opiniones Jurídicas y, por favor, háganos llegar, además de sus consultas, ¿qué les gustaría que habláramos?